Las cuestiones abiertas sobre sostenibilidad ambiental han girado en torno a las actividades humanas y al desarrollo social. Por este motivo, este tema se ha hecho cada vez más urgente. El cambio climático, el fenómeno del Niño y la explotación de recursos naturales tienen efectos severos en la economía y en el desarrollo de los países, y sus consecuencias son cada vez más alarmantes. Es por esto que la sostenibilidad ambiental se sitúa en primer plano en la actualidad social, dándonos a entender el papel que todos debemos ejercer frente a este fenómeno. Bienvenidos a Campus Global, bienvenidos. Es inevitable aceptar que existe una crisis ambiental, consecuencia del uso de las riquezas, recursos y la generación de cambios en la naturaleza sin ninguna ética de responsabilidad. ¿Por qué hablar de sustentabilidad, Luis Fernando? Este concepto nace fundamentalmente en el año 1987, un informe que ejecuta para las Naciones Unidas que se conoce como el informe Brundtland. Ese informe fundamentalmente dice que el modelo que tenemos de desarrollo actual no es viable y que tenemos que modificar ese modelo económico para hacer que más adelante las generaciones futuras también tengan acceso a los recursos. Entonces, pienso que desde ahí, por lo menos oficialmente, se empieza a hablar a nivel de las Naciones Unidas del concepto de sostenibilidad. ¿Y en qué consiste este concepto? Ese concepto ha migrado, realmente no es tan nuevo. Siendo estrictos, en 1703, un comerciante de maderas alemán lanza dentro de uno de los libros, una de las publicaciones que ofrece, el concepto de que tenemos que tener en cuenta la rata a la cual se extrae la madera, porque si fuera superior a la del cultivo, pues vamos a tener problemas más adelante. Entonces digamos que es la primera manifestación oficial que se conoce sobre el tema de sostenibilidad. De ahí para adelante el concepto adopta otros dos elementos, el económico y el social. Entonces siempre hablaremos de sostenibilidad cuando estemos hablando de los tres componentes o los tres pilares de la sostenibilidad que son el económico, el ambiental y el social. Los procesos de urbanización han dejado enseñanzas valiosas sobre la sostenibilidad. ¿Cuál sería el aporte de la sostenibilidad en el tema de proyectos urbanos? A ver, realmente las ciudades o el proceso de urbanización está creciendo cada vez más nuestras ciudades son más extensas y más complejas, digamos, en infraestructura y uso de recursos. Entonces, creo que es fundamental considerar la sostenibilidad, especialmente la sostenibilidad ambiental, porque el fenómeno de la urbanización tiene consecuencias directas con el ambiente, tanto la parte abiótica como la biótica de los ecosistemas, y hay distintas afectaciones, digamos de tipo atmosféricas, por ejemplo, así como polución ambiental de distintos tipos también, afectaciones a la biodiversidad, a la composición y estructura de los ecosistemas circundantes donde se establecen las ciudades. Y entonces es cada vez, digamos, más decisivo el papel de las ciudades en la conservación de la biodiversidad, la cual tiene pues implicaciones como directas en la sostenibilidad. En teoría esto suena así y es importante, pero ahora llevar a la práctica la sostenibilidad me parece muy complicado porque, como les digo, las ciudades es una aglomeración de personas haciendo uso diferencial de diferentes recursos y además exportando diferentes residuos posteriormente. La sostenibilidad en la práctica me parece muy complicado y en ocasiones es más prudente hablar de medidas de mitigación o medidas más efectivas de obtener los recursos, hacer uso de ellos y darle gestión a los residuos que aparecen después de este proceso. Carlos, entonces, ¿usted cree que el crecimiento urbano se debe mermar o pues que la sostenibilidad le pone límites al crecimiento urbano? ¿O más es como otra cosa? ¿Cómo se podría uno hablar de si se pone límites o no la sostenibilidad ambiental, el crecimiento de, no sé, la construcción, de estructuras, de proyectos nuevos?
Es difícil conciliar esas tres dimensiones que hablaba Luis Fernando, la dimensión digamos social, económica y ambiental. Y algunos suman una adicional que es la política. Realmente difícil conciliar esto, sin embargo yo creo que hay una que permea todas estas dimensiones y es la dimensión ambiental. Como les decía, si hacemos un análisis de dónde se ubican las ciudades en el mundo, casi que todas las ciudades están ubicadas en los grandes centros de recursos naturales y especialmente en los centros de gran biodiversidad. Entonces, pues de nuevo, hay que conciliar un poco cómo establecemos las ciudades y cómo conservamos esa base natural, porque es la única manera, creo yo, de asegurar la existencia de las ciudades y la recuperación ambiental de estas mismas ciudades. Luis Fernando, yo he escuchado que se habla de sustentabilidad ambiental y sostenibilidad ambiental. ¿Hay una diferencia o son lo mismo? ¿Es el mismo concepto? Es el mismo concepto, realmente no hay ninguna diferencia, es riqueza de nuestro lenguaje, digámoslo así. Pero no hay ninguna diferencia entre hablar de sustentabilidad y sostenibilidad. ¿Qué beneficios podría traer la sostenibilidad ambiental o la sustentabilidad para un país? Para mí, o sea, un país sostenible es un país resiliente, un país biodiverso, un país rico, un país con gran capacidad de adaptación. Trae realmente grandes ventajas, no solo pues para la salud, digamos, humana, sino para la salud de los ecosistemas circundantes, que es básicamente, los ecosistemas, perdón, naturales, que son básicamente pues de donde provienen gran parte de nuestros propios beneficios como humanidad, pues. Yo complementaría un poquito con lo que dice Carlos en el tema de la forma como las industrias en primera instancia reportan su accionar en el día a día. Entonces existe un documento oficial que se llama el Reporte de Sostenibilidad. En ese reporte las industrias fundamentalmente no solo dan cuenta de su condición económica, sino que aparte de eso, cómo influyen en el medio ambiente, cómo influyen en la parte social y qué efectos, impactos y mitigaciones están causando en el medio ambiente, que sería, digamos, la parte importante. Para ello se han creado muchísimas herramientas, muchísimas, entre otras, por ejemplo, lo que se conoce como la huella ecológica, la huella de carbono, y es el impacto que tú generas como individuo, solamente como persona, en el medio ambiente. Esa sería la huella de impacto que estás hablando. Esa sería, digamos, lo que se conoce como la huella ecológica. Y en esa huella ecológica intervienen varias otras huellas que serían, por ejemplo, la huella de carbono, la huella hídrica. Entonces, vos como ciudadano, como persona, porque la gente tiene la idea de que solamente las industrias contaminan, o la actividad propia de una industria como el tráfico contamina. No, la actividad humana es netamente contaminante. Solo por el hecho de vos nacer, solo por nacer, ya dejas encartado al planeta con una placenta y 8 metros de cordón umbilical, de hecho lleno de sangre, que es un residuo peligroso, pues. O sea, mira que es una condición humana. Y dependiendo de tus hábitos alimenticios, de tus medios de transporte, de todas las cosas que vos utilizas, la misma ropa que te estás poniendo, si es algodón, si es nylon, si es sintética, todo eso hace una diferencia. Y eso es lo que se busca compensar desde el punto de vista de la medición de la huella ecológica, ya con otros componentes que de pronto pudieran aportar. Si vos sos un ciudadano consciente, comprometido con nuestro planeta, porque no tenemos sino este. Muchos han escuchado hablar de que posiblemente necesitamos planeta y medio. La pregunta es de dónde nos vamos a sacar el otro medio, no hay. O sea, estamos en este y solamente aquí están los recursos con los cuales vamos a poder vivir. Entonces, si estás comprometida con el medio ambiente, tu accionar en el planeta, tu paso por el planeta, debería ser carbono neutro, una herramienta que te permite medir y que tus impactos sean compensados a través de otra serie de acciones. Con eso ya vos podrías decir que sos carbono neutro, carbono cero, que es una ideal, por ejemplo, que deberíamos impulsar a que nuestro campus, nuestra universidad, fuera una universidad carbono ¿Pero eso cero. es una utopía o se podría realizar? ¿Es algo Claro que es real? Sí, sí, claro que se puede hacer. Ahora, una de las cosas que hay que hacer es empezar de pronto a modificar los hábitos de consumo actuales que nosotros tenemos. Ya en mayo del año pasado, es que en el mundo están pasando muchas cosas.
En mayo del año pasado ya tenemos un papa que saca una encíclica. Obviamente mucha gente no la habrá leído con la connotación de que, pues si es papa y si es encíclica, que tiene que ser religiosa. Y no es religiosa. Es una encíclica, la famosa Laudato Si, una encíclica que habla del planeta, de la humanidad, de las condiciones como el Papa ve, y no es la primera manifestación religiosa de un papa. O sea, todas las otras religiones ya hicieron manifestaciones explícitas en pro del planeta para que sus habitantes lo cuidemos, aprendamos primero a conocerlo, que sería una de las invitaciones que Carlos nos hace, conocer nuestra biodiversidad, poderla cuidar y poder ser mucho más amigables con el medio ambiente. En esa encíclica el Papa menciona 35 veces cambiar nuestros hábitos. ¿Cómo vamos? Es cambiar Vamos el mal. chip. Es cambiar el chip. Debido a este fenómeno que se ha generado en los últimos años, han surgido iniciativas en pro del medio ambiente. Para esto vamos a ver a Ana María Franco, investigadora de la Universidad de AFIT. Ella creó un proyecto de investigación sobre unas bicicletas ecológicas que se llama EcoBikes. Vamos a verlo. Tenemos dos productos en la empresa, dos líneas de negocio específicas. Digamos que una es bicicletas generadoras de electricidad para hacer gimnasios ecosostenibles. Y tenemos otra línea de negocio que es todo lo que es energía solar en aplicaciones móviles. Tenemos enfocada la empresa no solamente desde nuestros productos y el manejo de energías renovables a la sostenibilidad a nivel de producto, sino también a nivel interno de la empresa. Nuestras oficinas funcionan con energía solar hace ya aproximadamente 2 años y también tenemos implementado dentro de nuestras líneas de producción y dentro de nuestros procesos todo lo que es mejora continua y producción más limpia, ¿cierto? Tratando de darle un mejor manejo a los desechos, tener digamos que los tiempos muy divididos dentro de nuestro talento humano y dentro de nuestros mismos procesos para darle una mejor respuesta a nuestros clientes. A nivel de innovación con los productos que manejamos hemos tenido una gran aceptación no solamente a nivel local, a nivel nacional y a nivel mundial, debido a que las bicicletas son algo supremamente innovador. O sea, las bicicletas al momento que tú te montas en la bicicleta y pedaleas, puedes generar la energía suficiente para cargar tus dispositivos móviles y la energía que sobra es transmitida y guardada pues como almacenada en unas baterías que ayudan pues a la iluminación nocturna. Esta aplicación la tenemos en los gimnasios al aire libre, que está implementando en este momento el INDER, la alcaldía, el área metropolitana, y ha sido pues muy aceptado por la comunidad. La gente se ha apropiado mucho de los gimnasios, dando buen uso, trayendo a su vida pues todo lo que es la sensibilización realmente con respecto al consumo y a la generación energética, para hacer también su vida y en sus actividades cotidianas todo lo que implica la sostenibilidad y el cuidado pues del medio ambiente y del planeta. Por el lado de la energía solar, somos un grupo empresarial. Aquí Producto CB se alía como a una cadena de valor con otras empresas que inclusive son de egresados de acá mismo de la universidad. Somos un grupo empresarial de 4 empresas donde desarrollamos un producto muy innovador también enfocado a la sostenibilidad que se llaman Ecotux. Los Ecotux son un motocarro adaptado en su volco donde tienen un negocio ambulante, un negocio sobre ruedas que generalmente está enfocado a alimentos, ¿cierto? Y todos los electrodomésticos que están ubicados en el motocarro en la parte de atrás funcionan con energía solar. Entonces estamos fuertemente trabajando desde la empresa no solo a nivel interno sino a nivel externo con nuestros clientes y usuarios, llevando pues la sensibilización al manejo de las energías renovables, cuidando el planeta e incentivando la innovación y el desarrollo. Yo sé que ustedes no son economistas, pero ¿cómo podría ayudar la sostenibilidad ambiental desde su perspectiva desprevenida a una economía de un país? Luis Fernando. Mucho, o sea, podría impactar muchísimo. Como te contaba ahora, el tema de los recursos, que alguna vez se pensó que los recursos en el planeta eran ilimitados, ciertamente no lo son. La industria sigue creciendo, la población sigue creciendo. Hoy somos 7.300 millones de personas y se calcula que más o menos para el año 2050 seremos 9.000. 9.000 millones de personas demandando recursos es una cantidad exagerada. Vuelvo y repito, ¿de dónde los vamos a sacar? No tenemos otro planeta. No hay posibilidad de importar recursos de Marte o traer, qué sé yo, arcillas de Mercurio. Eso no lo hay. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay varias teorías, digamos, de tipo
ambiental, pero que contribuyen enormemente al aspecto económico, que se conocen como, por ejemplo, la metodología SERI o la metodología Zero Waste o la metodología circular. Hasta aquí, hasta estos últimos años, el método de producción en las industrias ha sido un método lineal. Explotamos los recursos, lo transformamos, lo comercializamos, lo usamos y lo tiramos. Ya no hay esa posibilidad. Esa posibilidad es una posibilidad que todas las industrias están reevaluando. Ahora lo que tenemos que hacer es explotar los recursos, si todavía nos quedan, transformarlos, usarlos, y en vez de tirar hay que reusar o reciclar o reutilizar, que son tres palabras parecidas pero muy distintas. Y de pronto valdría la pena explicarlas un poco. Yo digo que reciclo si estoy en un proceso de producción, en alguna parte de esos procesos me sobra algo, me queda un desperdicio y yo vuelvo y lo introduzco al ciclo de producción. Entonces estoy reciclando. Estoy reutilizando, por ejemplo, pongamos el caso de una botella de cerveza. Una botella de cerveza es un producto que ha sido diseñado para transportar cerveza desde aquí hasta allá. Lo llenamos aquí de cerveza, allá se lo toman, me devuelven la botella, yo la lavo, le pongo nuevamente una etiqueta, una y otra vez, una y otra vez. Entonces estoy reutilizando esa botella. Pero en algún momento, después de todo este cuento, la botella se va a despicar, posiblemente. ¿Ahora qué hago con ella? Entonces, ¿qué puedo hacer? Podría, por ejemplo, partirla, si el problema es en el pico de la botella, la parto, y ese pedacito de botella que me quedó lo voy a utilizar como matera, lo voy a utilizar como portalápiz, lo voy a utilizar. Entonces estoy reusando un artículo que no fue creado para eso, pero ahora yo le voy a dar otro uso. Y el pedazo de botella lo reciclo. Entonces, la economía circular toma todos estos conceptos precisamente y ya tendríamos que empezar a trabajar con el tema de residuos. Muchos países en el mundo ya han entendido este cuento, los europeos van mucho más adelantados que nosotros. Entonces tú te encuentras ya países, por ejemplo, como Alemania, donde en Alemania reciclan el 64% del total de los residuos generados de los habitantes de las industrias de toda parte, pero es un promedio nacional. Quiere decir que en el norte del país están reciclando un 95% y en el sur, que son los indisciplinados, 35-40%. Ese 35-40% es 3 veces mejor que nuestra tasa de reciclaje. Eso por ejemplo, te iba a aquí en Medellín. preguntar. Aquí en Medellín y en Colombia se ha estado hablando mucho del reciclaje, de la conciencia en las universidades, en colegios. ¿Eso sí está teniendo resultado o es simplemente como para cumplir con una responsabilidad social? Tenemos que hacer más, tenemos que hacer mucho más. Medellín es supuestamente el referente nacional en términos de reciclaje. El alcalde del año pasado, el alcalde Aníbal Gaviria, en abril del año pasado, al periódico El Colombiano, presentó una noticia donde en Medellín estábamos reciclando solo el 12% de nuestros residuos. Y él aspiraba que al final de su mandato, diciembre, deberíamos estar reciclando el 15%. Fíjate que el 15% es una tasa 3 veces por debajo de los más malos de países europeos. Ahora, ¿qué han hecho en Europa? Han establecido políticas, porque realmente esto viene desde el alto gobierno, algunas políticas que han favorecido la reutilización o el reciclaje de residuos. Usualmente el ciudadano europeo composta, hace compostaje con sus residuos orgánicos. ¿Se debería hacer aquí? Claro que sí. Ya hay diseñados sistemas de compostaje bastante amigables con el medio ambiente. Vos lo instalás en la cocina de tu casa, no tiene moscas, no tiene roedores, no tiene vectores, no tiene malos olores y sencillamente compostas tus residuos orgánicos. Muchas veces en nuestras clases los alumnos hay veces preguntan, profe, ¿y entonces yo qué hago con los residuos de espagueti? ¿Cuáles residuos? Los que me sobraron. Pues te los comes. Cómase toda la Claro, comida. si hiciste espaguetis es para que te los comas. Pues que yo comí ayer, pues cómetelos hoy con atún. Pero es que yo no repito, entonces no hagas tanto. Y si me sobra definitivamente y se me dañaron, entonces compostalos. Y si no los quiero compostar, paga por ellos. Entonces, por ejemplo, en muchas ciudades en Europa, vos no podés sacar la basura, los residuos como lo hacemos aquí, que quedan ahí en la puerta desde el día antes,
allá tiene que llegar el reciclador, que creo que es un tema que merece un capítulo aparte. Entonces allá llega el reciclador y te toca la puerta, vos sacas tus residuos y si sacas mucho, pagas mucho. Y si sacas poquito, pagas poquito. Y si compostás, tenés un descuento en la tarifa. Y si no compostás, tenés un incremento en la tarifa. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que todos estos residuos empiecen a ser mirados distintos y a ser manejados para nadie distintos. estar pagando por la basura. Yo quería mencionar algo pues con esos términos económicos. Yo soy torpe manejando esos términos, yo soy biólogo y digamos que me relaciono con la sostenibilidad ambiental desde la parte de la documentación de la biodiversidad y digamos desde la conservación biológica y de los procesos existentes ahí, especialmente pues digamos de la integridad ecológica. Me parece que la conservación de la biodiversidad, como mencioné anteriormente, es la base natural para cualquier desarrollo sostenible. O sea, si pensamos básicamente en el alimento es una forma de biodiversidad, digamos que domesticada, ¿cierto? Entonces, aunque mi tarea es documentar esos eventos de biodiversidad, saber los ecosistemas qué tan ricos son y tratar de documentar como esos factores de transformación que ocurren en ellos, digamos que ahora se está dando una valoración monetaria, yo no lo hago, pero hay personas que sí, a los servicios que proveen esos ecosistemas. Y esos servicios se consideran o se llaman servicios ecosistémicos. Y ahora se está valorizando esos servicios, o sea, que proveen los bosques, que proveen los recursos, digamos, forestales o que provee la conservación de la biodiversidad en la forma de, no sé, turismo ecológico o avistamiento de aves, por ejemplo, pues son unas formas derivadas de esos servicios que pueden dar y a eso se le da un valor y en ocasiones, pues digamos que socialmente y económicamente las comunidades que se benefician de ese servicio, pues digamos que les corresponde pues un porcentaje de capital por esa conservación de la biodiversidad y por esos servicios que proveen. Igual, yo no lo manejo, pero hay gente pues digamos que valorizando la biodiversidad de ese modo actualmente. ¿Ustedes creen que hay las suficientes medidas? Ahorita se está dando un fenómeno muy fuerte con el tema del racionamiento, de la escasez del agua, todo el fenómeno del niño, de la niña que ahorita ya está empezando. ¿Hay las suficientes políticas o como reglas para normas como para que la gente de verdad coja conciencia? Porque ahorita en noticias, en periódicos, en prensa se está hablando mucho y ya los ciudadanos estamos como, bueno, ahora sí toca como ponerse las pilas con esto. ¿De verdad el Estado se está poniendo las pilas o eso es algo que viene desde hace mucho tiempo? Yo no sé si políticas y no sé si la planeación está influyendo de manera acertada, pero yo diría que de pronto no existen los elementos porque digamos que la investigación científica y las evidencias científicas para que entren a discutir en estos aspectos ambientales son muy pobres, especialmente en países biodiversos como el nuestro. Hay países que se destacan por estar haciendo grandes trabajos de biodiversidad, de conservación de la biodiversidad y de afectaciones o de cómo interactúa el ser humano, digamos, con estos ambientes, pero en el trópico es poco. Si cualquier rama de la ciencia que tomes para mí es muy poco. En la medida en que haya poca investigación y haya pocos científicos tratando de encontrar un espacio de discusión entre ciencia y tratar de llevar todo ese conocimiento a áreas de la política y la planeación, esto yo creo que el manejo que le demos como a nuestras prácticas va a ser mucho más determinante, pero actualmente ese conocimiento creo yo que es muy pobre, creo yo. Bueno, para que ya vayamos terminando, una pequeña conclusión acerca del tema que ya tratamos hoy. Como ciudadanos, ¿qué más podría uno decirle a las personas acerca de este tema tan importante? Para mí es muy confuso el tema, o sea, personalmente sostenible, sustentable, es una de las palabras, yo creo, actualmente muchos episodios, textos, personas, programas hablan de la sostenibilidad,
pero para mí es uno de los términos, digamos, más abusados actualmente. Y muchos de los procesos o proyectos que se llaman sustentables o sostenibles no lo son. Entonces yo invitaría a todos a hacer, a mirar como detalladamente esos aspectos de la sostenibilidad y evaluar constantemente si nuestras prácticas o los productos que nos venden o que se dicen llamar sostenibles lo son. Yo creo que debemos tener como una mirada crítica a la sostenibilidad. Yo coincidiría en buena parte con Carlos. Creo que el tema hay que manejarlo mejor. En primera instancia, conocerlo. Y en segunda instancia, pues manejarlo mejor. Muchas industrias, por ejemplo, en nuestro país, están vestidas de verde, pero no son verdes. Muchas industrias dicen estar haciendo cosas a favor del medio ambiente que realmente no se ve reflejado en su actividad diaria, ¿no es cierto? En la conservación de la biodiversidad, en el uso adecuado de los recursos. Como ciudadanos, como seres humanos, podríamos hacer muchas más cosas. A nosotros nos dicen cuidar el agua, pero cuidar el agua en Colombia hasta hace 6 meses era una utopía, pues, ¿por qué la vamos a tener que cuidar si tenemos mucha? Siempre tenemos. La disponibilidad de agua que teníamos era muchísima. Yo creo que la condición en la que está el país hoy era una condición que no nos lo esperábamos. Por lo tanto, también nuestro sistema de generación energético es un sistema hidráulico. Nosotros nunca habíamos considerado como alternativas las fuentes no convencionales de energías renovables, la solar, la eólica, otras alternativas, porque siempre teníamos hidráulica. Yo creo que ya no. Ya nos hemos dado cuenta que no podemos depender exclusivamente de un solo metodología, de una sola ciencia para la producción de esa energía. Tenemos que ser más juiciosos con el manejo de residuos. Ciudades como Medellín o como el área metropolitana generan 2.500 toneladas diarias de residuos que van a un relleno sanitario. En días pasados, la semana pasada, había alguna discusión ya de tipo incluso casi que hasta ético, con el tema de la cantidad de comida que se bota en el país, teniendo condiciones como la de La Guajira, donde todos los días también sale algún niño que muere por desnutrición. Es un tema para seguir hablando, es un tema del cual yo creo que todavía nos queda mucho por hablar, mucho por aprender, políticas institucionales que nos lleven a un mejor estar como ciudadanos, formación en la academia, que tengamos mejores profesionales más responsables con nuestro planeta, de forma que, bueno, quedamos empezados, otro día nos invitan. Muchísimas gracias, Carlos y Luis Fernando, por habernos acompañado. Los invitamos claro. a una próxima oportunidad.